concepto de parte de Dios. Bueno, hoy hablamos, ¿no? Tratamos este concepto de Padre. Y es uno de los conceptos de Dios como Padre. Y pero yo me venía hablando de un concepto parecido, pero un concepto de rey. Ver a Dios como rey, como el rey de reyes, como el que gobierna todas las cosas. Un pasaje de Jesús dice que en Apocalipsis que Dios puso todo bajo el poder, puso todo bajo la autoridad de Jesús, todas las cosas. El que se humilló, Dios lo exaltó hacia lo sumo y le puso un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sí? Y ya reinará por la eternidad. Ahora ese rey tan maravilloso, grande, poderoso, se acercó y se hizo hombre. Y Jesús habla de este rey, de este reino, y empieza a hablar del reino, algo nuevo, ¿sí? Algo nuevo que comienza con él. En Marcos 1:15, estaba Juan el Bautista predicando, lo habían encerrado, lo habían puesto preso Juan el Bautista, y él comienza a predicar. Y dice Jesús: por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean en el Evangelio o en esta buena noticia. El tiempo ha llegado. Como que había un tiempo antes de Jesús, había un tiempo Dios prometido, hacia de los profetas, ¿no? Que iba a venir el Mesías, y él dice: el tiempo ha llegado. Algo parecido pasa cuando él abre el pasaje de Isaías en esa sinagoga, ¿sí? Y dice: el Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas, para liberar a los cautivos, ¿sí? Para traer libertad. Y dice: esta escritura se cumplió. Y aquí dice: el tiempo ha llegado, el reino de Dios está cerca. Y hace tiempo, cuando teníamos tiempo con mi esposa, veíamos series y películas, después vinieron los niños. Veíamos una serie que era La Reina, creo que, no recuerdo cómo se llamaba, que era toda la serie de la Reina de Inglaterra, ¿no? Y mostraba, ¿no?, cómo había sido elegida, y mostraba, ¿no?, el palacio del rey, mostraba dónde el rey no, porque el rey no estaba la reina, y mostraba toda la cultura de ese reino, ¿no?, el reino de Inglaterra, las costumbres de la reina, dónde tenía que ir. Ella no tenía que estar más tiempo sola, sino que ahora tenía que estar acompañada, y un montón de rituales y cosas que hacían que solamente podía hacer la reina, ¿no? Y bueno, todos los que vivían en el palacio, su familia, sus hijos, todos les cambió la vida de una forma distinta. Llegó el reino de los cielos, tiene su propia naturaleza, su propia costumbre, su propio gobierno, sus propias leyes, el reino de los cielos. Algo nos hablaba Eduardo, ¿te acuerdas? ¿Sí? Los deseos del mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, todo eso es contrario. Eso es de este mundo. Bueno, el reino de Dios tiene su propia costumbre. Bajo esa introducción, me gusta mucho un pasaje de Jesús. Voy a tomar ahí un pasaje de Jesús. Vamos a ir a Mateo, capítulo 12. Por ahí acá aparece la pantalla en Reina Valera, pero yo no tengo ninguna traducción viviente. Mateo 12, 22. Me gusta mucho lo que Jesús dice, cómo Jesús dice las cosas, y obviamente porque es el Hijo de Dios y es la palabra de Jesús hablando, ¿no? Y hagan un contexto de que Jesús, como que lo tenían ahí, lo querían pescando, ya a los fariseos no les gustaba mucho lo que Jesús decía, y lo querían ahí tender una trampa, y Jesús se acercaba a una persona y le sanaba.
se acercaba a alguien, lo sanaba, lo tocaba, lo sanaba, lo restauraba. Alguien que venía con en la sinagoga, que los judíos eran ahí, venía con una mano, uno que tenía una mano media deforme, lo toca, se le restaura la mano. Era el reino de Dios, era el rey, ¿sí? El hijo del rey, ¿sí? Era Dios caminando entre nosotros, se había acercado. Y le preguntaban si era lícito sanar el sábado o no, y ahí lo tenía. Entonces, él habla más adelante, ¿no? En el capítulo 12, dice que si tiene una oveja y se les pierde, la van a buscar. Entonces, en el día de reposo, si una oveja queda atada, la desata, dando esa analogía con el reino espiritual. Y dice que luego le llevaron a Jesús un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio. Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. No hay muchos detalles. Un hombre ciego y mudo. ¿Sí? Y que además estaba poseído por un demonio. Estaba gobernado. Su vida estaba totalmente gobernada por el príncipe de las tinieblas, por un demonio. El demonio que gobernaba su vida, le había cegado, no podía hablar, no podía ver. Estaba gobernando. Ahora Jesús dice que lo sanó. Sin mucha vuelta, Jesús dice, la palabra dice lo sanó. No sabemos si Jesús oró, si Jesús lo reprendió. Ahora la multitud quedó llena de asombro, sigue el versículo 23, y le preguntaba, ¿será posible que Jesús sea el hijo de David, el Mesías? La multitud queda asombrada, se pregunta, ¿será realmente el hijo de David, el Mesías? O sea, acababa de liberar a un hombre que era ciego, que era mudo, y se preguntaba, ¿será? O sea, ¿qué otra señal esperaba? O sea, ¿qué más esperaba, no? Jonás, cuando predicó en Nínive, no hizo ningún milagro y la gente se arrepintió. Dijo, arrepiéntanse, no vio ningún milagro y la gente se arrepintió. Bueno, acá veían a un ciego que ahora ve, a un mudo el ciego y mudo que ahora ve y habla y que está libre. Y fíjense la confusión que se crea. Pero cuando los fariseos oyeron del milagro, dijeron, con razón, puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Imagínense, el Hijo de Dios viene al mundo, sana, toca, y lo primero que dice, no, este es el príncipe de los demonios. Por eso, no sé, era Jesús, pero tenía amor, pero también se le notaba una bronca. Y ahí Jesús conocía, dice, sus pensamientos, y a veces no podía aguantarse. Yo lo veo acá que no puede aguantarse. A la multitud no le responde que era el Mesías, porque no le gustaba decir que era el Mesías. Él quiere que la gente crea. Si veía un demonio que decía, este es el hijo de Dios, lo callaba, porque la gente tiene que creer, ¿sí? Por lo que ve, tiene que creer por lo que hace, por lo que es Jesús, no por lo que Jesús decía que era el Mesías. ¿Sí? Ocultaba, trataba de ser bastante humilde y no mostrar, no decir que era el Mesías. Lo demostraba con hechos, con su vida, ¿sí? Y realmente era indiscutible. Ahora le responde a estos fariseos: todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Todo el reino, y aquí empieza a hablar del reino. ¿Se acuerdan del endemoniado? Le habla de un demonio y él trae eso y empieza a hablar del reino. Todo reino dividido por una guerra civil. ¿Qué es una guerra civil? Es una guerra dentro de un mismo país. O sea, guerra civil española, acá tuvimos también guerras, o grupos guerrilleros que se enfrentan con el gobierno y con el propio gobierno. Bueno, vivimos algo parecido, ¿no? Congreso. Todo reino dividido está condenado al fracaso, a la destrucción, a desaparecer. Y dice, una ciudad, ojo, o una familia dividida por peleas se desintegra. La división habla del reino, habla de división, y dice, las familias que se pelean, donde hay pelea, hay división. Y Satanás no se pelea entre sí. No se pelea entre sí porque si no, su reino estaría desbaratado y hoy no estaría. Y la palabra de Dios dice que el reino de Satanás está aquí en la tierra.
Si Satanás expulsa a Satanás, dice, si Satanás expulsa a Satanás, está dividido y pelea contra sí mismo, por su propio reino no sobrevivirá. Otra vez, su propio reino no sobrevivirá. Entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por la palabra que acaban de decir. O sea, si yo expulso los demonios por Satanás, sus exorcistas, los que liberan, los judíos que ustedes tienen para la liberación de demonios, también. Entonces le dice algo bastante lógico y bastante simple, le dice Jesús, que es imposible. Acá Jesús se despega totalmente del reino de las tinieblas, porque a veces hay confusión. Pensamos que si creemos y buscamos de Dios, nos va a venir cosas malas, va a venir el mal. Se despega totalmente de los demonios y del reino. Se despega totalmente. El pasaje paralelo a este, en Lucas 11, habla también de una casa y habla de que él entra, ¿sí? Y el que tiene más poder sobre esa casa ata al que viene a robar y lo deja atado y le saca sus cosas. Bueno, Dios está sobre todo el reino de las tinieblas. Por eso pudo expulsar a ese demonio. Sigue. Sin embargo, y acá es lo que me quiero detener, sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Wow. Amén. Gloria a Dios. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Dios, el reino de los cielos se ha acercado y está, gloria a Dios, porque está, dice, el reino de los cielos, el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Amén. Gloria a Dios. Amén. El reino de Dios, imagínate, o sea, el reino, todo lo que significa el reino de Dios, ¿sí? Su poder, su majestad, ¿sí? Todo lo que significa, eso bajó. Y me dice, está entre ustedes y ha llegado. Entonces, yo reflexionaba un poco de este reino de Dios. El reino de Dios está cerca. El reino de Dios ha llegado. Más adelante, Jesús, en Mateo 6, ¿sí? Habla de la bienaventuranza. Y todo lo que es Jesús es el reino de Dios en la tierra. El reino de Dios. Y me quiere hacer parte. Y me quiere hacer parte de su reino. O sea, se imaginan, no estamos hablando de un club, no estamos hablando que soy hincha de Boca y pertenezco a un club y una comunidad, no estamos hablando de la iglesia evangélica, no estamos hablando del barrio de Osorno, no estamos hablando que pertenezco a cierta familia, que pertenezco a cierto lugar, estamos hablando del reino de Dios, que me quiere hacer parte, que llegó, que me viene a buscar. Eso es maravilloso. Jesús, en su oración, habla del Sermón del Monte, y en su oración, en Mateo 6, del 9, le pide a Jesús que ore de la siguiente manera, enséñanos a orar. Y fíjense en las primeras palabras de la oración, que estas deben ser nuestras palabras en nuestras oraciones. Padre nuestro que estás en el cielo. El Padre está en el cielo. Hablamos de Padre en las canciones. El Padre está en el cielo. Que siempre sea santo tu nombre, santificado sea tu nombre. ¿Qué dice Jesús? Venga tu reino. Venga tu reino. Venga tu reino. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué dice? Venga tu reino. Debemos anhelar que el reino de Dios, si yo lo busco, su reino, si Jesús estaba pidiendo que venga el reino de Dios, es porque puede venir. Es porque puede venir. Jesús estaba comenzando su ministerio y le dice, venga tu reino. Empieza a decir, el reino de Dios se ha acercado. Y ahora dice, venga tu reino. Para que el reino de Dios venga a tu vida, a tu familia, lo tienes que pedir. Amén. Le tienes que decir, Señor, venga tu reino. Porque cuando el reino de Dios está, empieza a transformarse. Me empiezo a pasar de las tinieblas a la luz. Empiezo a pasarme del reino.
¿sí? De este reino, lo que le pasó al endemoniado, ¿no? Está bajo el dominio de Satanás. Y este reino, ¿sí? Es el reino de paz, es el reino del amor, es el reino que viene, ¿sí? Y que está entre nosotros. En Romanos 14, 17 dice que el reino no es comida ni bebida, ¿sí? Se peleaban por si comían algo inmundo, se peleaban por si comían algo que era contaminado, o si era de la circuncisión o no, y había una pelea ahí entre judíos y gentiles, sino que dice Romanos, el reino es de justicia, de paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino tiene sus características. ¿Sí? El reino tiene sus características, ¿no? Y es a través del Espíritu de Dios que el reino llega, ¿no? Los deseos de la carne y los deseos, ¿no? Los frutos del Espíritu: paz, amor, paciencia, gozo, benignidad. Todo eso es del reino de Dios por medio del Espíritu Santo. Amén. Por medio del Espíritu Santo. Y eso es lo que empieza a transformar. Cuando Jesús viene, ¿no? Viene, cumple su ministerio, trae las enseñanzas, se va y desciende el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que entra y nos da esa identidad de hijo, nos da esa identidad de ser hijos del Rey. Somos sus príncipes, hijos del Rey. Y cuando somos hijos del Rey, ¿sí? Por herencia, le hablamos con mi esposa, por herencia somos bendecidos. Porque somos hijos del Rey. Y a los hijos del Rey nada le va a faltar. Por eso habla en los siguientes capítulos de esta enseñanza de Mateo 6, de que no se preocupen por nada, porque el reino de Dios está. No se preocupen por nada, porque pertenecen al reino de Dios. Dios les suplirá, porque son parte, son hijos del Rey. Pero Jesús los llama y le dice que tiene que venir. Y tenemos que pedirle a Dios que venga a su reino, pero también lo tenemos que buscar. Mateo 6:33 dice: buscar primeramente el reino de Dios. El reino de Dios. Si lo primero que tengo que hacer es buscar su reino. Si soy cristiano, tengo que buscar su reino. Por encima de todas las cosas, Señor, tu reino. Busco primeramente tu reino y lo que es justo. Y lo que es justo. ¿Por qué? Porque no puede haber injusticia. Y yo estoy buscando el reino de Dios. Y yo quiero agradar al Rey. Y yo quiero estar bajo el dominio del Rey. Y yo quiero estar dentro de ese reino. Tengo que buscarlo en primer lugar. ¿Qué significa esto? Que el Rey de Reyes y Señor de Señores, dentro de tu corazón, en la silla, en ese trono, tiene que dejar de gobernar. El Rey tiene que empezar a gobernar mi vida. Si yo pertenezco al reino de Dios, mi vida la tiene que gobernar Dios. Amén. Mi vida tiene que estar gobernada por el reino de Dios. Ya no se hace mi voluntad, ya no se hace lo que yo quiero, ¿sí? Ya no voy a donde yo quiero, sino que mi vida tiene que ser gobernada por el Rey. Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu voluntad? A ti, Señor, tú me encomendaste, tienes un plan, un propósito. Su voluntad. El endemoniado hacía las cosas que el demonio quería, ¿sí? Lo tenía atado, cegado, no hablaba. Lo tenía cegado, lo llevaba para un lado, para otro. Varios endemoniados hay que Jesús libera. Eran gobernados. Otros eran gobernados por sus pensamientos, maquinaciones, los fariseos, por su odio, por su enojo, por su orgullo. Y por su orgullo no querían reconocer que había alguien más sabio. No querían reconocer al Mesías, y eran orgullosos. Y había maldad en su corazón. Pero por fuera eran los fariseos, tenían ropas elegantes y alababan y hacían grandes oraciones. En este reino de Dios, lo que importa es lo que hay en tu corazón. Y Él va a ver qué es lo que gobierna. No le importa tanto lo que dices con tus palabras o tu exterior. Él dice que conocía los pensamientos. ¿Por qué? Porque no todo el que le dice Señor, Señor, entrará
al reino de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad del Rey. El que hace la voluntad del Rey. Y para entrar en el reino, Dios da una parábola, una semejanza o una comparación que me gusta mucho, que está relacionado con el Padre. Este Rey que es Padre, le dice, digo la verdad, a menos que no se aparten de sus pecados y vuelvan a ser como niños, nunca entrarán en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Si no son como niños. Bueno, me encanta eso, lo que se maestra explica, ser como niños, están ahí todo el día. El niño es sincero, sin filtro, ¿sí? Te dice, soy narigón, y sí, ¿por qué tiene la nariz tan grande? Y te dice así, sin filtro. Capaz que uno lo ve, lo piensa, que uno tiene narigón, pero no lo dice. Los niños sin filtro, sin filtro. Uy, qué flaca que estás, ¿qué te pasó? ¿Por qué comes mucho? Sin filtro, no tiene filtro, son sinceros. Pero los niños, en la etapa de la niñez, dependen mucho del padre y de la madre. Empiezan a clamar, mamá, papá, me limpiaba, papá, me ayudaba, papá, la media, buscala. No, pero no encuentro, mamá, ¿dónde está? Todos piden mamá, son padres dependientes. Y cuando el papá hace algo, wow, papá, qué bueno, dice, mira mamá, cuánto sabe, y me ayuda con la tarea porque lo tiene al papá allá arriba. Y esto dicen los psicólogos, que los niños, el primer amor que sienten es del padre. El primer amor que sienten es del padre. Son dependientes del padre. Después cuando ya un poquito son más adolescentes, ¿sí? El primer amor son los amigos, y ya al padre no le importa nada. Entran, se cierran en la pieza, 3 horas, 4 horas, y ahí no le cuentan nada. Chao mamá, me voy, listo. Y vos te enterás porque la vecina le contó y porque un amigo vino y te contó que no sé qué, te enterás por otro lado. Lo último, te enterás es el padre. Pero como son niños, está ese primer amor. Me acuerdo que Diana me contaba una historia de un orfanato y me decía que este libro que estaba leyendo, en el orfanato había un montón de cunas apiladas, una al lado de la otra, y los bebés no lloraban. Ninguno lloraba. Entonces el que entra al orfanato se pregunta, ¿qué pasa? ¿Están vivos estos bebés? ¿Qué pasa? Sí, están vivos. ¿Y por qué no lloran? Estos bebés no lloran porque se han cansado de llorar y saben que sus padres no los escuchan. Saben que sus padres no están. Entonces lloran, y ya llega un momento que el niño deja de llorar. Porque sabe que no tiene padre. El espíritu de huérfanos. Y eso me conmovió mucho en mi corazón. Porque yo digo, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de clamar, a veces somos esos cristianos que digo, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Y reclamamos y lloramos y rechiñamos delante de Dios, y hacemos berrinche a Dios y esto y el otro, y está bien. Pero cuando mi vida espiritual dejo de llorar, dejo de clamar, dejo de orar, y me empiezo a manejar independiente, soy como ese adolescente, que ya el padre sí está, pero no le pide nada. Y yo digo, ¿qué pasa cuando dejo de orar? Cuando dejamos de orar, el espíritu del huérfano viene a nosotros. Y nuestro Padre deja de gobernar, nuestro Rey deja de tener dominio sobre nuestra vida y ya nos gobierna nuestro propio yo, nos gobierna y después nos gobierna lo que piensa el mundo, y nos gobierna lo que piensa otro, y nos gobierna lo que piensa tus amigos. Por eso Dios dice, le digo la verdad, si no son como niños, entrarán al reino de Dios. Ser como niños es ser padre dependiente, ser hijos dependientes del Padre, hijos dependientes del Rey. Todo lo que hagas tiene que ser guiado por Dios. Todo lo que haga debe ser consultado por Dios. Todo. Porque separado de Dios no podemos hacer nada.
todo. Señor, esta es tu voluntad, este es tu plan, guíame, Señor, cuál es tu propósito, guíame, tú eres el Rey. Y buscar al Rey, y cuando viene su reino, viene su presencia. Cuando viene su reino, me empieza a transformar, y yo me empiezo a parecer más a los del reino, me empiezo a parecer más a Jesús, me empiezo a parecer más, y después cuando estoy orando, viene la paz, y me dice, estate tranquila, que yo soy el que sufro, estate tranquila, que yo estoy, y por el reino de Dios, y por el Espíritu de Dios, el reino empieza a hablar, y por el Espíritu de Dios comienzo a trabajar, por el Espíritu de Dios comienzo a dar testimonio, comienzo a hablar a mis amigos, y por el Espíritu de Dios encuentro trabajo, y por el Espíritu de Dios mi familia se hunde más, y por el Espíritu de Dios empiezo a tener conciencia de que estoy impuro, de que estoy sucio, de que pequé, y por el Espíritu de Dios me arrepiento y le busco más. Y por el Espíritu de Dios empiezo a escuchar alabanza, canciones, y dejo de ir a lugares donde tenía que ir, y por el Espíritu de Dios abandono. Y por el Espíritu de Dios mi vestimenta, mi forma de mostrarme empieza a cambiar. Y por el Espíritu de Dios dejo de mirar lo que no tenía que mirar. Gloria a Dios. Porque el reino de Dios ha llegado. Si te está pasando eso, es que el reino de Dios ha llegado. Y su reino es eterno, su reino transforma, su reino cambia. Ahora bien, y su reino me llena, y su reino me transforma, y esa vasija de barro empieza a ser llenada de su aceite, empieza a ser llenada de su espíritu, y el Señor dice, yo tengo más para vos, yo tengo más, no te conformes, vamos, búscame más, y es el Espíritu de Dios poniendo un deseo de buscarlo, es el reino de Dios que está ordenando, que está transformando. Dejate transformar por el Rey. Dejate transformar, humillate ahora. Humillate delante del Rey y decir, Señor, a ti te pertenece mi vida. A ti te pertenece mi vida. Yo sé que tú quieres hacer algo, pero a ti, Señor, venga a tu reino. Hágase tu voluntad, no la mía, Señor. Empieza a gobernar. Cuando Él gobierna tu vida, empieza a progresar, empieza a cambiar, empieza a cambiar. Tu vida tiene que crecer, tu vida espiritual tiene que crecer. Todo lo que Dios tocaba era de bendición, todo lo que Dios tocaba la transformaba, liberaba. Si había una ceguera, el Señor la liberaba. Si hay una enfermedad, si hay algo que te impide buscar a Dios, tiene que ser liberado. Si hay un pecado no confesado, tiene que ser perdonado, tiene que ser sacado. Pues, el reino de Dios, porque está el reino, porque en el reino es santidad, porque en el reino es perdón. Y si estás en el reino de Dios, tienes que perdonar. Tú dices, me hizo mucho daño, tienes que perdonar. Porque esa es su voluntad, esas son sus leyes. Pero me cuesta, y sí, pero ahora no tienes que hacer lo que a vos te agrada. Tienes que buscar la voluntad de Dios. Es su reino, son sus leyes, no las mías. Y me cuesta perdonar, y bueno, tengo que obedecer. Tengo que obedecer. Y tengo que hablarle a otros, y tengo que obedecer, porque es su reino. Su reino con su fuerza, es con su espíritu, no con mis fuerzas. El reino de Dios se expande por el poder del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Se expande porque el reino de Dios, 1 Corintios 4:20, el reino de Dios no consiste en palabras. Esto no es palabra, esto no es solamente palabra. El poder de Dios. Amén. El reino de Dios es poder. Y una cosa es caer en manos del Dios vivo. El Dios que puede apartar y que dice, apartaos de mí, porque no lo conocí. En el día del juicio, Él va a separar. Va a separar de un lado y del otro. Va a decir, Señor, hicimos milagros, Señor, hicimos esto, hicimos aquello, fui a la iglesia, canté alabanza, estaba tocando el piano, estaba cantando, estaba en los primeros lugares, venía a todas las reuniones. Eras iglesia
dependiente. En tu casa no buscabas, no orabas, no hacías lo que Dios quería. Entonces no conocías a Dios. ¿Qué te va a decir Dios? Apartado de mí porque no te conozco. Es duro, es duro. No te conozco, pero eres Dios, no te conozco. Tuviste un tiempo para buscar mi reino, para conocerme. Y yo me acerqué, todo el tiempo estuve tratando de acercarme. Y Dios dice, apartado de mí, porque no te conozco. Tengo que conocer al Rey del Rey, tengo que conocer a Dios, tengo que conocer sus anhelos, qué le gusta, cuál es su plan, cuál es su voluntad. Tengo que conocer que Dios odia la iniquidad, la mentira, la fornicación, el adulterio, la laxivia, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Tengo que conocer lo que a Dios le gusta o no. Los guerreros de David estaban cerca, y si David suspiraba por agua, iban corriendo y buscaban agua, no importaba lo que quería, no importaba lo que pasaba, iban y le traían agua a David. Estaban cerca, porque lo conocían. Sus discípulos caminaban todo el tiempo y sabían y lo conocían y empezaron a conocer. Se mandaron sus macanas, sus errores, pero aprendieron a conocer lo que quería Jesús. Porque estaban cerca. Y cuando viene esa revelación de parte de Dios, estás cerca con el Mesías, con el Rey, ya nada te importa. Como no le importó a Esteban cuando fue apedreado. Como que no le importó que las piedras cayeran sobre su vida, porque él pertenecía a otro reino. Pertenecía a otro reino. Y te va a dejar importar todo lo que ofrece esta vida, todo lo que ofrece este mundo. Te va a dejar importar, como decía Pablo, todo lo he tenido por basura para ganar a Cristo, para ganarle más, para ganarle más. Y si tengo que dejar esto, porque es lo que a ti te agrada, lo voy a dejar, porque quiero ganarte más. Y si tengo que dejar de ver televisión, si tengo que dejar de estar en las redes sociales por buscarle más. Y si tengo que dejar de ir a ciertos lados por buscarle, agradarle, conocerle. De eso se trata. Conocerle. Cuando lo conocemos, su reino se expande. Su reino se expande y empezamos a hacer lo que Él hace. Y empezamos a entrar en su reino, entramos en su reino, Dios nos transforma, nueva criatura, crucificamos a nuestro viejo hombre, nace un nuevo hombre. Ya pertenezco al reino de Dios, y cuando estoy maduro en el reino de Dios, empiezo a expandir. Y empiezo a invitar a otros. Y empiezo a decir, oye, mira, Dios me transformó, Dios me cambió. Y recibiré el poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y me seré testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Amén. El reino de nuestro Señor se expande. Dios va a reinar toda la tierra. Vamos a ir a Apocalipsis para terminar. Por eso cuando le cantamos, no le cantamos a cualquier persona, le cantamos al Rey. Adoramos al Rey. Amén. Nos humillamos delante de Él y le decimos, Señor, sé propicio a mí, pecador. Apocalipsis 11:15. Dice entonces el séptimo ángel tocó su trompeta y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo: ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo o de su Mesías. Él reinará por siempre y para siempre. Amén. Él reinará por siempre. Su reino, según el orden de Melquisedec, reinará para siempre. No tiene fin. Reinará. Él reinará después 1000 años sobre la tierra. Él reinará. Ahora está en mí si quiero ser parte de su reino, quiero ser transformado, quiero vivir conforme a las costumbres, leyes, conforme a lo que Dios tiene, que es un reino de amor, y ser transformados
por su Espíritu Santo, voy a seguir perdiendo tiempo, porque yo digo muchas veces, Señor, perdí el tiempo. Perdí el tiempo cuando no me decidí. Muchas veces perdí el tiempo cuando anduve buscando, cuando venía a la iglesia y hacía un poquito la mía, un poquito lo que yo quería. Perdí el tiempo. Y digo, Señor, no quiero perder el tiempo, porque el tiempo pasa. No quiero perder, quiero disfrutar y quiero que tu reino venga. Amén. Quiero que tu reino venga sobre mis hijos y que conozcan el reino verdadero, que nada les va a faltar, porque en su reino no hay necesidad, en su reino no hay pobreza, no hay escasez, no hay enfermedad, en su reino hay sanidad, hay restauración, en su reino las cosas son hechas nuevas. Es un reino totalmente distinto, es un reino. El reino implica ser lleno de tu Espíritu Santo, ser lleno de conocerle, amarle, que Él gobierne. Voy a la víctima. Yo soy su hijo y por ser su hijo voy a ser heredero. El Rey de Reyes y Señor de Señores se acercó. Se acercó y se puso una corona de espina por mí. Se humilló a lo sumo, a lo más bajo que podía caer, ser condenado como un asesino. Pero Jesús, siendo Dios, buscó la voluntad de Dios. Ahí en Getsemaní, él oraba y decía, Señor, que no sea mi voluntad. La buscó. Cuando comprendió cuál era la voluntad de Dios, dijo, vamos, levántense, vayan a dormir. El Hijo del Hombre va a ser entregado. Se puso una corona de espina, pero Él gobierna sobre todo principado, sobre todo demonio, sobre todas las cosas. Él gobierna. Ahora te vas a dejar gobernar por Él, o vas a seguir haciendo la tuya ciego y mudo, como parecía el demonio. Porque a la larga, si no sos gobernado por Dios, sos gobernado por el príncipe de las tinieblas. Vamos a orar, vamos a tomar un tiempo, vamos a decirle al Señor que venga su reino. Vamos a decirle al Señor que su reino está acá, entre nosotros, pero solo lo pueden disfrutar los que creen, los que le aman, los que le buscan. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor, porque comprendemos un poquito más de lo que es tu reino, Señor, de lo que es tu maravilloso reino. No es un reino de fantasías, no es un reino de palabra, no es un reino de cuentos, es el reino de los cielos, es el reino de Dios que se acercó y está entre nosotros. Está aquí, Señor. Empieza a transformarnos, Señor. Empieza a transformarnos, Padre. Empieza a transformarnos. Tu reino está aquí. Padre, venga tu reino. Empieza a decirle, venga tu reino, Señor. Venga tu reino sobre mi familia. Venga tu reino sobre mis hijos. Venga tu reino, Señor. Padre, me comprometo, renuevo mi compromiso, Señor, a que renovar la búsqueda de tu reino y a ponerla en primer lugar, Señor. Voy a buscar tu reino en primer lugar. Gobierna, Padre, gobierna mi vida, gobierna mi familia, gobierna tu iglesia, Padre. Seas tú gobernando, gobierna, Señor, gobierna, oh Rey maravilloso. A ti, Señor, nos rendimos. A ti, Señor, oh Rey. Santo eres tú. Gracias, Señor. Gracias por escogernos, Señor. Por llamarnos, Señor, a ser príncipes. Gracias por llamarnos a ser hijos del Rey. Gracias, Señor. Gracias.
Papá, gracias porque no lo revelaste, Señor, a otras personas, no lo revelaste a nosotros. Y hoy tenemos esta revelación de que somos hijos del Rey, somos hijos del Rey, Señor. Queremos volver a ser como niños, a depender de ti, Señor, a depender de ti en todo lo que hagamos, Señor, a depender de ti en cada paso que damos, Señor. Queremos agradarte, queremos honrarte, glorificarte, Señor. Queremos más de tu Espíritu Santo, Señor. Que por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, venga tu reino y nuestra vida sea cambiada, nuestra vida sea transformada cada día más, cada día más. Cada día más, Señor, aparecernos. Aquel Hijo de Dios, Señor, aparecernos más al Rey de Reyes, cada día más. Ese es nuestro objetivo, Señor, parecernos a ti. Hablar como tú hablas, decir lo que tú dices, Señor, ser como ti, Señor, ser como vos, hacer las obras que tú haces. Venga tu reino, papá, venga tu reino, Señor, gracias. Gracias porque está acá, gracias porque está acá, Señor, llévate, Señor, en el nombre de Jesús. Llévate toda enfermedad, llévate toda desilusión, toda amargura, todo odio, Señor, toda falta de perdón, llévate toda duda, llévate en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, transforma esta iglesia para que expanda tu reino, Señor, para que expanda tu reino y tú gobiernes, Señor, tú gobiernes. Gracias, Señor, porque nada nos podrá separar. Oh, Señor, nada nos podrá separar, Señor, de este maravilloso reino. Nada nos podrá separar de ti, Señor. Fuimos comprados con tu sangre, fuimos sellados con tu Espíritu Santo, Señor. Y nada nos podrá separar de ti. Amén. Ni lo alto ni lo profundo, nada, Señor. Tú gobiernas en todo lugar. Y no me puedo esconder de ti, Señor. Gracias. Quiero conocerte más, quiero conocer más de este reino, Señor. Quiero conocer más de este reino. Quiero conocer más, quiero ver cuál es mi plan, cuál es el propósito que tienes conmigo en tu reino. Y estoy aquí para servirte, papá. Gracias porque tú me hiciste libre, Señor. Tú me libraste, ahora soy libre, Padre. Ya no soy esclavo del pecado, de la maldad. Ya no soy esclavo, Señor, soy libre. Y en esta libertad elegimos servirte. Elegimos honrarte. Elegimos adorarte sobre todas las cosas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sigue hablando a nuestra vida, a nuestra familia. Sigue hablando, Padre. Y que tu reino venga más. Que tu reino